Vamos a ver en este vídeo el aspecto teórico del movimiento armónico simple. Para ello, lo primero que hay que definir es qué es un movimiento armónico simple. Lo primero que tenemos sería que se trata de un movimiento periódico. Periódico quiere decir que va haciendo un movimiento que se va repitiendo cada X tiempo. A ese tiempo que tarda en repetirse, en darse el movimiento completo, el ciclo completo, se llama periodo. Se representa por la letra T. Y es importante también saber que la frecuencia es 1 partido por T. El periodo se mide en segundos y la frecuencia se mide en hercios segundo a la menos 1. Bien, esto sería con respecto a lo primero que tenemos que ver con el movimiento. Si tenemos este movimiento de aquí, tendríamos que, partiendo de una superficie, de un punto de equilibrio, sería este, el cuerpo va oscilando con dos extremos. A esos extremos se le llama amplitud. Amplitud sería el punto de máximo desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio. Una vez que tenemos definida la amplitud, tenemos que ver que la posición que tiene la partícula en cada instante, se representa la amplitud con la letra A y se mide en metros. La posición que tiene en cada instante se llama elongación, que sería el desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio. Generalmente se trata del eje X, pero puede moverse tanto en el eje X con respecto al eje Y. En este caso tendríamos el eje X y la partícula que iría moviéndose haciendo este movimiento constantemente de un sitio, de un extremo hacia el otro de la amplitud. Esto sería menos A, esto sería más A. ¿Qué es lo que caracteriza también el movimiento armónico simple? Lo caracteriza que la vuelta a la posición de equilibrio se debe a una fuerza recuperadora que es siempre proporcional al desplazamiento de la posición de equilibrio, es decir, a la elongación. F igual a K por X, donde K es la constante recuperadora del muelle, que se mide en newton partido por metro, y la X hemos dicho que era la elongación, que es el desplazamiento de la posición de equilibrio. Esta fuerza va siempre provocando que el cuerpo intente volver a la posición de equilibrio. Si lo tenemos en este punto, la fuerza iría hacia la izquierda. En el momento en que llega al cero, la fuerza desaparecería porque la elongación valdría cero, y a partir de ese momento el cuerpo vendría moviéndose hacia la izquierda, ya sobrepasando la posición de equilibrio, y entonces la fuerza aparecería para la derecha. Intentaría frenarlo hasta que lo frena completamente en el punto de la amplitud, y a partir de ese momento giraría hacia la derecha. Cuando estudiamos entonces el movimiento armónico simple, si suponemos que este es el punto de equilibrio, vamos a ver que la partícula va haciendo este movimiento desde un punto que sería el punto de amplitud A hasta el punto menos A, moviéndose en torno a este punto de equilibrio, que sería el punto, digamos, de elongación cero. En todo este tramo de aquí la fuerza iría en ese sentido, y en este tramo de aquí la fuerza iría en este sentido. Si suponemos que la partícula empieza aquí, inicialmente recordamos que la fuerza es igual a K por X. Como la elongación es máxima en este punto de aquí, va a tener una fuerza máxima que le va a provocar mucha aceleración. Esto va a hacer que conforme vayamos desplazándonos hacia la izquierda, el cuerpo vaya ganando velocidad hasta que llegue a este punto en el que la velocidad sea máxima. Porque a partir de ese momento, sobrepasado este punto, la fuerza va a venir en sentido contrario, iría hacia la derecha, iría provocando una aceleración negativa, por lo que el cuerpo iría perdiendo poco a poco velocidad hasta que llegue al punto de máxima amplitud, de máxima elongación, que sería la amplitud, en el que la partícula se detendría. Y nuevamente tendríamos que ahora la fuerza iría moviéndolo hacia la derecha, aumentando de velocidad hasta que llegue al punto de equilibrio, y a partir de ese punto iría disminuyendo velocidad hasta que llegue aquí y complete un ciclo completo. Bien, si nosotros suponemos, por ejemplo, una partícula que está describiendo un movimiento circular uniforme, que se va a caracterizar por una velocidad angular, W. Vamos a suponer intervalos de tiempo constantes. Si tenemos esto, cuando hacemos la proyección sobre el eje X, me va a salir una cosa aproximadamente así, que me va a dar distancias cada vez más grandes. En la proyección me va a dar distancias cada vez más grandes, y que se corresponde justamente con el movimiento armónico simple de una partícula que iría desplazándose en este sentido. Entonces podemos asociar este movimiento circular, podemos asociarlo con el movimiento armónico simple. Y de aquí podemos deducir que la ecuación de la posición de la partícula que describe un movimiento armónico simple en cada instante, vamos a poner X con respecto al tiempo, es decir, vamos a ver cuál es la posición con respecto al tiempo conforme va pasando el tiempo, sería igual a, que sería la amplitud, por el seno o coseno, vamos a poner de primera el seno, pero también vendría el coseno, de WT más
un ángulo phi sub 0 que me va a dar las condiciones iniciales en función del punto de donde salga. Ahora después lo comentaremos más en detalle. Esto expresado en metros me va a dar la posición de la partícula, es decir, la elongación de la partícula en cada momento cuando describo un movimiento armónico simple. Podemos verlo también en esta gráfica, que es bastante usual, en la que este va a ser el eje X y vamos a representar el desplazamiento de la posición en el eje X. Es como si lo hubiésemos girado 90 grados, lo que hemos visto antes. De esa manera, conforme va pasando el tiempo, la partícula, en este caso inicialmente empieza en el origen, y conforme va pasando el tiempo va a ir subiendo por el eje X hasta que llega al punto de máxima amplitud. Al ir modificándose el tiempo, vamos a tener que este punto se va desplazando en este sentido hacia acá. Hasta que llegue al punto de máxima amplitud. A partir de ese momento volvería de nuevo hacia el origen hasta que llegue aquí. Esto sería la mitad del periodo, ya habríamos recorrido la mitad del recorrido del ciclo completo. Nuevamente vuelve hasta aquí hasta que llega nuevamente al periodo, al punto de equilibrio que habría tardado un tiempo igual a un periodo. Nuevamente hasta aquí tendríamos otro periodo completo. Esto sería el tiempo 2t, que sería el doble del periodo. Luego aquí tendríamos inicialmente el movimiento que se ha ido realizando, un periodo hasta aquí y otro periodo que sería este de aquí. Y tendría el movimiento completo de la partícula, que ya os recuerdo que era igual a x igual a A por el seno de Wt más phi sub 0. Este factor de aquí se llama fase y es importante tener en cuenta W, ya hemos dicho lo que es la velocidad angular esa, y fase me indica porque nosotros tendríamos fase igual a 0 o el desfase inicial igual a 0 cuando la partícula, si utilizamos el seno, sale de este punto. En el momento en que no salga de ese punto tendremos que poner un factor corrector que sería el desfase, que sería distinto de 0 en estos casos, en el momento en que no estemos saliendo del origen. Si tenemos un caso como este, por ejemplo, podríamos decir que x es igual a A por el seno de Wt más phi sub 0. Inicialmente, cuando el tiempo vale 0, la partícula se encuentra en una posición A. Sustituyendo estos dos valores en esta ecuación que acabamos de ver, veríamos que la posición que vale A sería igual a A por el seno de Wt. W por el tiempo que vale 0 más phi sub 0. Pasamos la A para acá y se me quedaría 1 es igual al seno de, no haría falta el paréntesis, de phi sub 0, de donde phi sub 0 es igual al arco, cuyo seno vale 1, y entonces phi sub 0 valdría pi medios. De esta manera la ecuación, sustituyendo phi sub 0 por su valor, se me quedaría x igual a A por el seno de Wt más pi medios. Y de aquí sacaríamos esta nueva ecuación del movimiento que me valdría para este caso en concreto. Habíamos dicho antes que la posición de esta partícula es x igual a A por el seno de Wt más phi sub 0. Pero también habíamos comentado que en vez de poner el seno podríamos utilizar también el coseno, que sería exactamente igual. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros utilizásemos el coseno? Para el mismo caso, en esta situación, vemos que cuando el tiempo vale 0, la posición en la que se encuentra la partícula sería, sustituyendo en este caso por su valor, se me quedaría A igual a A por el coseno de W por el tiempo que vale 0 más phi sub 0. Nuevamente pasamos la A para acá dividiendo y se me quedaría 1 igual al coseno de phi sub 0, de donde phi sub 0 es el arco cuyo coseno vale 1. Y en este caso el arco cuyo coseno vale 1 vale 0 grados, luego, o 0 radianes, porque realmente aquí estamos todo midiéndolo en radianes. Luego en este caso la ecuación se nos quedaría como x igual a A por el coseno de Wt. Luego la misma ecuación, el mismo movimiento podemos expresarlo mediante el seno, mediante el coseno o mediante el coseno, y solamente tendríamos una diferencia en el desfase. Luego cualquiera de las dos funciones trigonométricas sería válida para expresar un movimiento armónico simple. Lo único que pasaría sería que cambiaría la posición inicial o digamos el desfase con el que partiríamos. Así pues tenemos que la posición de una partícula, vamos a quitar el desfase para que nos salga más, para verlo más claro, será igual a A por el seno de Wt. Ya hemos dicho que independientemente podríamos hacerlo igual con el coseno. La velocidad a la que se encuentra en cada momento la partícula será igual a la derivada de la posición con respecto del tiempo. Es decir, sería la derivada con respecto al tiempo de esta función posición que tenemos aquí, A por el seno de Wt.
donde tenemos dos factores. Acordad las derivadas, derivada del primero por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del primero, que es un valor constante, la amplitud, valdría 0, luego el primer término se nos iría y sería igual a primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del segundo sería la derivada de lo que hay dentro de la función, que sería la derivada de wt con respecto al tiempo, que sería w, por la derivada de la función. La derivada de la función seno es coseno, pues sería coseno de wt. Luego la velocidad sería igual a por w por el coseno de wt. Así conseguiríamos metros partido segundo, esto eran metros, tendríamos la expresión de la velocidad. Esto no lo vamos a aprender de memoria, simplemente cada vez que tengamos un problema vamos a hacer la derivada con respecto a la posición. Si queremos calcular la aceleración en cada instante, tendríamos que sería igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y calcularíamos la aceleración instantánea. Sería entonces la derivada con respecto al tiempo de la función velocidad, que la tenemos aquí, a por w por el coseno de wt. Y esto sería igual. Tendríamos nuevamente dos factores, a, w, que son dos factores constantes, por lo tanto la derivada valdría 0 y sería igual entonces el primero sin derivar, a por w, por la derivada del coseno. La derivada del coseno, primero haríamos la derivada de lo que está dentro de la función, que sería w, por la derivada del coseno, que sería menos seno. Pondremos menos seno de wt. Se me quedaría entonces que la aceleración sería igual a menos a por w cuadrado por el seno de wt, o lo que es lo mismo viendo la expresión que tenemos aquí, donde tenemos a y el seno de wt, también podremos entonces decir que esto sería igual a menos w cuadrado por x, por la posición inicial. Luego este sería el valor de la aceleración expresado en metros partido segundo cuadrado. Nuevamente os repito que no lo vamos a aprender de memoria. Bueno, esta en concreto sí es interesante que la sepamos, pero no vamos a aprenderla de memoria, sino que simplemente cada vez que tengamos la función posición, la primera derivada nos dará la velocidad y la segunda derivada nos dará la aceleración de la partícula en cada momento. Es importante también saber cuáles son los valores máximos. Los valores máximos, cuando tenemos funciones que dependen de una función trigonométrica, como pasa en este caso con la posición, con la velocidad o con la aceleración, vamos a ver que los valores máximos será cuando el seno o el coseno vale más menos 1. Luego la elongación máxima, x, será cuando el seno vale 1, se me queda más menos a. Es el máximo desplazamiento de la posición de equilibrio. Cuando tenemos la velocidad máxima sería cuando el seno o el coseno vale 1. En este caso valdría más menos a por w. Se me daría el valor de la velocidad máxima. Y la aceleración máxima sería cuando el seno de wt tiene el valor máximo, que sería más menos 1. Luego en este caso la aceleración máxima sería igual a más menos a por w cuadrado. Y de esta manera, en el caso de que en algún problema nos pregunten cuánto vale la velocidad o la aceleración máxima, sería siempre cuando el seno o el coseno, según lo que tengamos de función trigonométrica, valga 1. Aquí tenemos representadas las tres funciones que vamos a tener, que una de ellas que me indicaría la posición de la partícula, otra la velocidad de la partícula y otra la aceleración. Si nosotros tenemos un movimiento de este tipo, donde vamos a partir inicialmente del punto de equilibrio, veremos que en el punto de equilibrio la velocidad tiene un valor máximo y aquí la aceleración también sería 0. Conforme vamos avanzando hasta que llegamos al punto este, donde llegaríamos hasta la amplitud, en la amplitud la velocidad con la que se encuentra la partícula sería 0 y la aceleración sería una aceleración negativa, que sería la máxima. Es decir, iría, en este caso, si tenemos un movimiento que vaya de derecha a izquierda, la aceleración iría hacia la izquierda. Luego va a provocar que la partícula vuelva hacia su origen de referencia hasta el punto de equilibrio, donde va a alcanzar una velocidad máxima. En este caso, como va para la izquierda, la velocidad sería una velocidad negativa, y cuando llega justo a ese punto de equilibrio, la aceleración vale 0, porque no existe fuerza en ese punto, porque estamos justo en el punto de equilibrio. Entonces aquí tendríamos la variación de la posición con respecto al tiempo y las correspondientes variaciones de la velocidad y de la aceleración. Luego es importante que tener presente que cuando tengamos movimiento de una partícula
En los extremos, la x, cuando la x es igual a la amplitud, aquí la posición va a ser la máxima que vamos a tener, la velocidad sería 0 y la aceleración que tenemos va a ser la máxima. Cuando tenemos también, en este caso va a pasar exactamente igual, cuando estamos en el otro extremo, esto sería igual a la velocidad también sería 0 y la aceleración también sería la máxima. Y cuando estamos en el punto de equilibrio, la x es igual a 0, por tanto no existe fuerza, por tanto la aceleración también vale 0, y en este caso la velocidad también es la velocidad máxima.